Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, las manos que... Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios. Para todos aquellos que estén sintonizando en esta hora, estén aún despiertos, les bendecimos desde aquí, desde nuestra radio FM 98.9, Los Escogidos. Y vamos a estar llevando la palabra del Señor para que sus espíritus sean vivificados, sean llenos, sean nutridos de la palabra de vida, de la palabra que es viva y eficaz para todo tiempo. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo en los controles. Shalom, bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Habíamos estado compartiendo el programa anterior y habíamos estado hablando sobre nutrir nuestros espíritus. Habíamos titulado el programa anterior Espíritus Fornidos. Y hoy vamos a estar hablando de, el título de este programa es una pregunta, dos preguntas en realidad. ¿Santo o profano? ¿Limpio o sucio e inmundo? Vuelvo a repetir. ¿Santo o profano? ¿Limpio o sucio e inmundo? Voy a compartir un poquito lo que significa profanar. La palabra profanar significa contaminar, corromper, dar uso común a algo sagrado. Profano es lo opuesto a santo. Y vamos a estar compartiendo lo que dice la palabra en Levítico 21, versículo 6. Levítico 21, 6 dice así: Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Acá, si usted quiere leer, si tiene una Biblia en su casa, puede ver en el capítulo 21 el título Santidad de los sacerdotes, ¿no? Ahí le está hablando a los sacerdotes el Señor, pero es para todos en realidad, cómo tenemos que ser santos, santos para nuestro Dios y no profanar su nombre. Vamos a ver un poquito lo que dice en Apocalipsis, hablando de que también a nosotros Dios nos ha escogido para ser sacerdotes. Lo podemos ver acá en la escritura, lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis, podemos ver que dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ver lo que dice ahora en Éxodo. Volvemos al Antiguo Testamento. Éxodo 19, 6. Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Dios también nos llama y nos ha escogido como reyes y sacerdotes.
Los creyentes son hombres de Dios, reyes y sacerdotes, llamados a reinar y gobernar. Reyes el título de rey implica un papel de liderazgo, autoridad y capacidad para influir en el mundo. Sacerdotes implica un papel de mediación y servicio a Dios. Los creyentes como sacerdotes estamos llamados a acercarnos a Dios en oración, adoración y a ofrecer sacrificios espirituales. También están llamados los sacerdotes a servir a los demás y a representar a Dios en el mundo. Vamos a seguir compartiendo lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9, acá hablando del pueblo de Dios, pero nos está hablando a nosotros también, porque nosotros también hemos sido incluidos como pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leemos el otro versículo también. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Damos la gloria al Señor, damos gracias a Dios por esto, porque hemos alcanzado la misericordia de Dios y somos pueblo de Dios también nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, para eso nos llamó Dios, para anunciar sus virtudes, para llevar su palabra, para, como les dijo Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, la gran comisión que les dio, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso usted lo puede ver en Marcos, por ejemplo. Jesús comisiona a sus discípulos en Marcos 16, 15. Dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después continúa diciendo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto puede suceder para cualquiera que crea en el Señor, que lo reciba y que comience a practicar la verdad, comience a practicar la palabra. Amén. Y ser obediente a Dios, entonces va a poder ser un instrumento en las manos del Señor, porque Dios nos da autoridad como hijos suyos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Tito. Tito, ahí al ladito de Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está, como pueblo suyo, como pueblo de Dios, para purificarnos, fíjese en lo que dice, purificar para sí un pueblo propio, tenemos que ser purificados, santos, celosos de buenas obras. Así es como tenemos que ser. Y vamos Amén. A volver a Levítico capítulo 22. Levítico 22, versículo 32. 22:32. Dice así la palabra. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel.
yo, Jehová, que os santifico, y no profanéis mi santo nombre, no hablar mal de Dios, no usar su nombre en vano, no profanar el nombre de Dios, no contaminar, no corromper, no hablar mal de Dios o nombrarlo así porque sí. Recuerde que Dios es completamente santo. Amén. Santo, santo, santo. Les voy a leer un poquito algo más sobre profanar. Profanar un objeto o un lugar sagrado era hacer en relación con ellos algo que no estaba autorizado a hacer. El altar, el día de reposo, el santuario o el nombre de Dios podían ser profanados. Otra definición para profanar sería, para profanación, deshonrar o usar de manera indigna lo que es sagrado o respetable. Acá nomás en Levítico 22:15, fíjense lo que dice: no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. No se podían profanar las cosas santas de Dios, los objetos usados para en el santuario, en el templo. Había que guardar todo lo que era de Dios, que esté limpio. Lo mismo vamos a estar hablando después, que es lo que no tenemos que profanar nosotros, porque esto es en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo donde Dios les indicaba lo que podían hacer y lo que no podían hacer. En este tiempo en que Jesucristo está morando dentro nuestro, tenemos que guardar el templo, que es nuestro cuerpo, donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo. Tenemos que guardar el templo, de que no sea contaminado, de que no sea profanado. Por eso hemos titulado este programa Santo o Profano, Limpio o Sucio e Inmundo. Esa va a ser una decisión nuestra de cómo queremos estar, o también una pregunta para que usted se pueda examinar a ver cómo se encuentra el templo, donde, si usted ha recibido a Cristo en el corazón, cómo se encuentra el templo, que es su cuerpo, y que no es nuestro, dice la palabra, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo y no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Vamos a seguir compartiendo otros versículos en 2 de Timoteo. Volvemos, capítulo 2, versículo 16. Dice así. El título dice un obrero aprobado, ¿no? En el versículo 14. Pero vamos a leer el 16, donde dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hablando de cómo tiene que ser un obrero aprobado, y nosotros como hijos de Dios, cómo tenemos que guardar este templo y no profanarlo, no contaminarlo, no corromperlo. Evita profanas y vanas palabrerías, palabras sucias, palabras deshonestas, malas palabras, maledicencia, chismes. Tenemos que guardar nuestros oídos, tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestro corazón, ¿no? Porque dice la palabra que de ahí van a la vida. Cuando abrimos nuestra boca van a salir las palabras que tenemos guardadas en nuestro corazón. Tenemos que evitar vanas palabrerías, cosas vanas, cosas que no convienen, cosas que tienen que ver con el mundo, ¿no? El mundo pasa, hay una palabra que dice, ¿no? El mundo pasa, pero y las cosas de este mundo, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre, y de eso es de lo que tenemos que hablar, compartir, alimentarnos de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu.
como estuvimos hablando el programa anterior, de tener los espíritus fornidos, bien alimentados. Fíjense lo que dice también Amén. la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Capítulo 1 versículo 6 de Primera de Timoteo. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. El Señor nos ayude a no desviarnos, a no desviarnos ni un milímetro, como dice la Escritura, ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, que no nos desviemos del camino que es Jesucristo, que no nos desviemos del camino angosto y que guardemos el templo, nos guardemos de vanas palabrerías, de cosas que no convienen, porque al oído le gusta escuchar, esa es la carne, esa es la carne que nos quiere llevar siempre a pecar, porque a la carne al oído más bien no le gusta escuchar la palabra de Dios y capaz que le agarra sueño en el momento de escuchar la palabra de Dios, o de ver una prédica, de escuchar, ¿no?, algo que tiene que ver con el Señor, con nuestro Dios Todopoderoso. A la carne no le gusta, le agarra sueño, le agarra hambre en ese momento, pero cuando se trata de algún chisme, cuando se trata de algo que a los ojos le llaman la atención, ¿no?, nuestros ojos se van. Por eso tenemos que guardar nuestros ojos de cosas que no convienen, de cosas que le va a atraer a la carne, y que eso va a hacer que la carne esté dispuesta siempre para lo malo, y para hacer lo bueno, para hacer el bien, a la carne le molesta, ¿no? Cuanto más le molesta, por supuesto, doblar las rodillas y buscar a Dios, ¿no? Sin embargo, es lo que tenemos que hacer en este tiempo, en estos tiempos hostiles. Estamos viviendo los últimos tiempos y nos conviene estar ahí cerca de la presencia de Dios, meditando en su palabra y buscándolo en todo tiempo, porque en Él vamos a encontrar la fortaleza para continuar, la fortaleza para seguir ante las pruebas, ante todo lo que venga a nosotros mismos, a nuestras familias, pruebas, embates, ataques del enemigo, nuestra fe que tiene que ser probada. Entonces el Señor va a ser nuestra fortaleza. Por eso nos conviene estar ahí, cerquita de Dios, que Él es el que nos va a sostener y nos va a guardar, nos va a levantar en todo momento, en todo momento. Amén. Nos conviene guardar el templo donde mora la presencia de Dios, donde mora el Espíritu Santo, donde mora Dios, porque si no, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? ¿Cómo nos va a guardar? Si nosotros descuidamos el templo donde está su presencia, donde se encuentra Él, donde se encuentra su Espíritu. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Acá donde se habla de la promesa del Espíritu Santo, Jesús les hablaba a sus discípulos, y en el versículo 23 del capítulo 14 Jesús les dijo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu, todos están morando dentro nuestro. No se olvide que Dios es Espíritu, así que están los tres. Si está el Espíritu Santo, están los tres que son uno, morando dentro nuestro, y para que Él se sienta cómodo, tenemos que estar buscando de Él, tenemos que estar dándole el lugar que Él se merece. Imagínese que usted invita a alguien a su casa y usted, como anfitrión de la casa, no le dice buen día o buenas tardes cuando venga esa persona que está esperando tanto
a su casa, no lo atiende, lo deja a un costado, no le sirve algún alimento, no entabla ninguna conversación, no le dice nada, entonces esa persona se va a sentir que usted no le presta atención, se va a sentir a un lado, ¿no? Se va a sentir de lado. Así mismo sucede con Dios, con el Espíritu Santo, porque Él es una persona, y dice la palabra que no tenemos que contristar al Espíritu Santo, que no tenemos que apagarlo, que no tenemos que hacerlo sentir mal, porque si no Él se va a alejar de nosotros. ¿Y qué haríamos nosotros sin la guía del Espíritu Santo, sin la ayuda? ¿Qué haríamos nosotros si Él no nos sostuviera cada día, si Él no nos llevara a toda verdad, si Él no nos convenciera de nuestras malas acciones o de aquello que a Dios le desagrada, para poder ponernos a cuenta con Dios y estar ahí y que no se vaya a perder, estar ahí unidos a Dios, porque dice la palabra que somos un mismo espíritu con Él, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios, pero si nosotros contristamos al Espíritu Santo, entonces va a haber una interferencia y no vamos a poder tener esa comunión fluida o esa comunicación fluida con el Espíritu Santo como tiene que suceder como hijos suyos, esa relación de padre a hijo como tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra y se apartaba porque no podía estar ni un día sin tener esa comunión con el Padre amado. Así es como tenemos que tener nosotros también esa comunión. Desde que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón nos convertimos en hijos y no podemos estar separados de nuestro Abba, de nuestro Padre. El Espíritu Santo es el que nos hace entender o hace entender a nuestro espíritu de que tenemos un Padre que nos ama, de que tenemos esa identidad de hijos y podemos ir a nuestro Abba, a nuestro Padre con toda confianza cuando tenemos necesidad. Ahí se nota la relación que podemos tener con nuestro Padre cuando hay esa confianza. Esa confianza es porque hemos pasado tiempo con Él, es porque le hemos buscado y para eso muchas veces tenemos que pasar por distintas pruebas, ¿no? Y lo podemos ver en todas las distintas partes acá en la Escritura de todas las personas, hombres, mujeres que han pasado situaciones, pruebas, porque la fe tiene que ser probada. Y esas pruebas, esos padecimientos, esas luchas, esos aún ataques del mismo enemigo, nos acercan más a Dios. Nos hacen más sensibles para sentir la voz de Dios y aumenta nuestra confianza, nuestra fe en Dios, porque aprendemos a depender de Él y sabemos que Él nos responde, que Él respalda esa fe y eso hace que la fe sea creciente y se haga más fuerte, más sólida, podamos estar parados firmemente en la roca que es Cristo. Eso Amén. Es lo que tenemos que experimentar a diario, a diario. Voy a compartir un último versículo porque este tema lo vamos a continuar para que podamos tener muy en cuenta en este último tiempo en que estamos esperando la venida, ansiosos, esperando la venida del buen pastor que va a venir a buscar a su iglesia, como así lo dice la Escritura, y se pueden ver las señales, las profecías que se van cumpliendo, y es el tiempo de que la iglesia esté guardando sus ropas, esté guardando que estén limpias, sin manchas ni arrugas, esté guardando su corazón. Es el tiempo de preguntarnos cómo está este templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, cómo se encuentra nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, si realmente el templo de Dios está santo, es santo o profano, si está limpio o sucio e inmundo. Cómo se encuentra usted, pídale al Señor que lo ayude
como decía el salmista, como decía David, examíname y ve, examíname. Pidámosle a Dios que nos examine y aún nosotros mismos hagamos un balance, que podamos examinarnos y ver qué estamos haciendo, cómo vamos caminando, para dónde van nuestros pasos, si van haciendo rápidamente lo incorrecto o si caminan presurosos, como dicen en un proverbio, apresurados a hacer el mal, presurosos a hacer el mal, o realmente obedientes y aman la blancura, la limpieza, la pulcritud, la pureza, la santidad. Realmente eso es lo que tenemos que amar, ser santos, no por obligación, no porque lo dice la palabra y lo vemos como una obligación, sino por amor, por respeto, por reverencia a nuestro Dios, obedecerles de todo corazón a Dios, y ahí es donde somos bendecidos, donde viene la bendición, donde Dios puede Amén. respaldar nuestras oraciones, porque le amamos y en verdad lo hacemos de corazón. Podemos obedecerle y no, como dije, por obligación, sino por respeto a Él, por reverencia a nuestro Dios, por amor a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios cuando le conocemos. Realmente no nos tiene que pesar amar a Dios, no nos tiene que pesar, no tiene que ser una carga, un peso. Tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, adorar a nuestro Dios como hijos suyos y ser agradecidos por la obra de amor, por el sacrificio de amor que Él hizo. Hablando un poquito, vamos a ir a Génesis capítulo 14, el versículo 18 al 24, hablando, aquí se habla de Melquisedec en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de alguien que era a la vez rey y sacerdote, como estábamos hablando hace un momento, de que Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes. Aquí hay un ejemplo de alguien que fue rey y sacerdote. Del 14, versículo 18 al 24, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Amén. Y vamos a ver, ahí hablando de Melquisedec, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 7, esto usted lo puede compartir en su casa, leerlo porque es extenso el capítulo 7, pero voy a leer un pedacito nada más. Capítulo 7, fíjense que acá habla del sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Fíjense cómo estaba ahí representando Amén. al Hijo de Dios,
Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben Amén. los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, usted puede leer todo lo que habla la palabra del sacerdocio de Melquisedec. Pero Amén. hablando entonces de cuidar el templo donde mora nuestro Dios, el cuerpo, nuestro cuerpo, este cuerpo, no hablamos de cuidar la figura, de que usted se vaya a cuidar la piel o la figura. Estamos hablando del interior, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra alma, de guardar nuestro espíritu, de guardar lo que hablamos, con quienes nos juntamos, ¿no? Si son personas de bien, o personas llenas de pecado, porque nosotros, por supuesto, que usted nos puede ver con personas que están con problemas de adicciones, con toda clase de problemas, pero es para llevar la palabra de Dios, como lo hacía Jesús, que estaba siempre con pecadores, hablándoles de la verdad, acercándolos al Padre, hablando de sí mismos. Nosotros también llevamos la palabra, pero si vemos, como bien lo dijo Jesús a sus discípulos, que no quieren recibir a Jesucristo, sacudimos el polvo de nuestros pies, como les dijo Jesús a los discípulos, y los dejamos que hagan como ellos quieran, ¿no? Porque para eso Dios nos ha dado libre albedrío, Está en nosotros el decidir Amén. qué vamos a hacer, si vamos a guardar el templo de Dios, si vamos a recibir a Jesús, si no tenemos pensado abrir nuestro corazón y darle el lugar y reconocerlo como el único Dios, o como aquel que derramó su sangre por nuestros pecados. Va a depender de cada uno esa decisión, Por eso acá siempre llevamos la verdad, siempre les presentamos la verdad, compartimos la palabra, les damos esa oportunidad de que puedan recibir a Jesús en su corazón, pero va a depender de usted si va a perseverar en el camino, si va a querer hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios va a hablarle a su espíritu de que algo esté haciendo mal, va a depender de usted, va a depender de cada uno, si hacemos esa voluntad del Señor, si somos obedientes, si nos santificamos o perseveramos en el pecado. No se olvide que la paga del pecado es muerte, es separación espiritual con el Creador, con el Dueño, con el Hacedor. Así que nos conviene hacer la voluntad del Señor, nos conviene perseverar en el camino y pedirle ayuda, porque Él va a ser nuestra fortaleza. Él quiere fortalecernos, Él quiere guiarnos, Él quiere consolarnos, Él quiere estar ahí encaminándonos, Él quiere apacentarnos. No se olvide que Jesús es el buen pastor que va a venir a buscar a sus ovejas. Él dio la vida por las ovejas y Él va a volver a buscar a sus ovejas, aquellas que estén esperándolo, no aquellas que estén en cualquier cosa, involucradas en todo lo que hay en este mundo, en lo vano, en lo pasajero, sino aquellas que estén poniendo, como dice la palabra, la mira en las cosas de arriba, donde se encuentra nuestro Dios en su trono, donde vamos a ir con Él
debemos estar anhelando, y nuestro espíritu tiene que estar anhelando estar con Él y no estar afanados por las cosas de esta tierra, sino, como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a ir acomodando, pero primero debe estar Dios. Amén. Aleluya. Vamos a continuar entonces en el próximo programa hablando de la santidad, si estamos santos, si estamos contaminados, si estamos profanos, si estamos limpios, sucios, cómo nos encontramos. Que el Señor nos ayude, porque es el tiempo de la limpieza, el tiempo de la preparación, el tiempo de estar guardando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, de que se encuentre fortalecido, fornido el espíritu nuestro, unido, amalgamado al Santo Espíritu de Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Y hablando, como estuvimos compartiendo ahí la palabra del pueblo de Dios, bendecimos como siempre a la nación de Israel, que se encuentra ahí como en el ojo de la tormenta, donde todo va a ser cumplido. Pedimos que el Señor esté guardando, esté fortaleciendo a aquellos que han recibido a Jesucristo, porque hay muchos que sí lo reconocen, y pedimos que muchos Amén. se vuelvan, ¿no? Que muchos más lo puedan reconocer como ese Mesías que vino y que va a volver, que va a volver. Así que pueda encontrar a muchos más israelitas preparados, que se puedan rendir y reconocer a Jesucristo. Así que pedimos que el Señor esté ahí guardando. Usted ve que todos están en contra del pueblo de Dios, siempre ha sido así, ¿no? En contra del pueblo de Israel, porque Dios tenía un plan desde un principio con ese pueblo, y a nosotros nos ha incluido también como pueblo suyo. Así que le damos gracias siempre, porque fuimos injertados ahí como pueblo de Dios, y agradecemos la misericordia, el amor de Dios, y cómo no servirle, cómo no adorarle, cómo no alabarle por su misericordia, por su amor, por su grandeza, por su soberanía. Le exaltamos y le honramos. Cada día de nuestra vida tenemos que ser agradecidos por un día Amén. más de vida que Él nos permite seguir, continuar para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas. El soplo de vida que Él nos ha dado permanece dentro nuestro. Así que el Señor nos ayude a estar guardando su templo. Le pertenecemos a Él, somos templo de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar compartiendo, como lo hacemos siempre, la oración de fe y la oración de reconciliación para aquellos que no han recibido aún a Jesucristo y quieren hacerlo. Que usted pueda darle lugar, que usted pueda abrir su corazón, que usted pueda rendirse y reconocerlo. No se olvide que dice la Escritura en San Juan, en el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12, a lo suyo vino, se refería a los judíos, al pueblo de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él, es por fe. Solamente usted tiene que creer. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice en Romanos también, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es tan importante Amén. confesar
con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de su vida, pero creer en su corazón, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que usted pueda ser salvo. Si usted quiere hacer esta oración, una sencilla oración, ahí donde se encuentre, usted pueda cerrar sus ojos en esta hora, en reverencia al Dios Todopoderoso, y pueda tomar esta decisión, la decisión más importante de su vida, de recibir a Cristo como su Señor, de reconocerlo como su Señor y Salvador. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. A partir de ahora, dígale al Señor: amén. Soy tu templo, mi cuerpo es templo de tu Espíritu. Donde sea que usted vaya, ahí va a ir el Señor dentro suyo. Usted va a poder sentir que va a la presencia del Señor. Usted tiene que guardarse de todo aquello que antes hacía. Pedirle a Dios que lo ayude. Si usted fumaba, que usted pueda ser libre. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Él es la verdad. Si viene a morar a su vida, usted puede pedirle que le ayude a dejar todo vicio y todo lo que contamina el templo de Dios. Fornicación, adulterio, prostitución, droga, alcohol. Usted puede pedirle al Señor y Él va a obrar y lo va a ayudar para mantener ese templo limpio. Y si usted se ha apartado del camino, se ha separado del único camino que es Jesucristo y quiere volver al camino angosto, puede hacer esta oración también para reconciliarse con Él. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén. Si usted ha vuelto al camino, si ha recibido al Señor Jesús, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, y pedimos que el Señor lo esté fortaleciendo, lo esté guiando el Espíritu Santo, lo esté ayudando en cada necesidad que usted pueda tener. Oramos por esta ciudad, oramos por los alrededores, cada ciudad donde hemos estado visitando, las ovejas y aquellos que han recibido al Señor siempre están en nuestras oraciones. Los estamos cubriendo y orando por cada uno para que Dios siempre los atraiga hacia la luz, porque el enemigo va a querer robarles la bendición, va a querer robarles la buena semilla, la palabra, va a querer apartarlos del camino angosto, del camino verdadero, y va a ser una decisión suya de cada día reconocerlo al Señor, de cada día levantarse nuevamente, y aunque el enemigo haya querido venir a hacerlo retroceder o haya caído, haya trastabillado, haya caído, el Señor lo va a levantar. Si usted se rinde nuevamente, le pide perdón al Señor, usted va a continuar. El Señor no lo desecha. El Padre no abandona a sus hijos, así que vaya confiadamente al trono de la gracia, arrepiéntase de todo pecado y comience a limpiar el templo, el cuerpo de Dios. Su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Comience a limpiarlo, que se encuentre santo, limpio, que no haya corrupción, que no haya contaminación ni inmundicia. Vamos a continuar entonces el próximo programa hablando de este tema. Amén. Nos despedimos desde aquí hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios. Que el Señor les bendiga. Shalom. Shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Oh, Señor.
Gracias por la cruz, Dios.